Para muchos seres humanos, Jesús tuvo que morir porque los seres humanos violaron la ley de Dios y la justicia requiere que toda violación sea castigada. Así que Jesús sufrió en la cruz el castigo de nuestra culpa, murió por nosotros, pagó la deuda y nos redimió. Esto es indiscutible, pero no es una verdad completa. Debemos entender con precisión el por qué Jesús murió por nosotros para no caer en el falso concepto de que estaba obligado a hacerlo. La realidad bíblica nos enseña que Jesús no estaba obligado a morir. Si partimos de la premisa que Él tenía que morir, la implicación es que hay una fuerza, una lógica o moralidad que está fuera y sobre Dios mismo. Para muchos cristianos el tema de justicia requiere y necesita que Dios actúe. Por lo tanto, todo pecado causa que Dios tome una acción. Pero debemos tener cuidado de presentar la justicia como una fuerza fuera de Dios a la cual Él se tiene que someter. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Dios no sería soberano si una mala acción del hombre lo pone en jaque. O sea, nada ni nadie pone en aprietos al Dios soberano como para que obligadamente Él tenga que actuar en consecuencia. No. La Biblia presenta la iniciativa de Dios en nuestra salvación como su propio deseo y voluntad. Dios nos salvó porque Él quiso, no porque tenía que hacerlo. La crucifixión de Jesús, la palabra la presenta como que sucedió por el amor de Dios sencillamente. La motivación de salvar a la humanidad emana de la voluntad misma de nuestro Padre, no porque se vio obligado a hacerlo. Esto lo tenemos que tener bien claro. Jesús no murió obligado a satisfacer una necesidad de justicia que estaba fuera de su alcance. Fue su deseo y voluntad, producto de su amor eterno. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la acción, el amor y luego la entrega. En otras palabras, Jesús murió por nosotros porque quiso. Este amor no es un amor platónico, romántico, es un amor fiel. Por causa del amor eterno, el amor de Dios inició y preservó la relación que Él siempre quiso tener con sus hijos. Mis amados, todo argumento legal y moral que no se construye sobre el amor de Dios distorsiona la razón y motivación de la salvación de la humanidad. En segundo lugar, quiero decirte que en la cruz Dios demostró su fidelidad y lealtad para hacer lo que había prometido. Dios no renuncia a lo que promete. A pesar de la completa infidelidad y deslealtad de la humanidad, Dios cumplió lo que había prometido. La forma como Jesús murió revela la lealtad al pacto de una manera sorprendente. Dios merece ser adorado porque en Jesús Él cumplió las obligaciones que Él mismo se había impuesto. Repito, Él mismo se había impuesto para proveernos salvación. Como dice Romanos capítulo 1 y versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Si Jesús no hubiera muerto, la gloria de Dios no hubiera sido completamente revelada y expresada a través del hombre. Esto es lo que Pablo llama el misterio del Evangelio. Aunque en la creación Dios coronó al hombre con gloria y honra,
Según lo que podemos ver en Salmo capítulo 8, versículo 5, el hombre perdió esa gloria y honra. Esta condición en la cual se encontraba el hombre hacía imposible que pudiera cumplir con su vocación original, o sea, la de reflejar y llenar este mundo con la gloria misma de Dios. Nuestra única esperanza de salvación era que alguien completamente honorable removiera nuestra vergüenza. Ese era Jesús. Fue totalmente humillado en la cruz, traicionado por sus compatriotas, azotado por los romanos, burlado por extraños y hasta abandonado por sus propios amigos. Su muerte absorbió nuestra vergüenza, mis queridos hermanos. Si Cristo no hubiera muerto, nos hubiéramos sumergido en vergüenza por toda la eternidad. Cuando Dios vindicó y exaltó a la persona más avergonzada de la historia, rompió el poder de la vergüenza que pesaba sobre el hombre. Obviamente que cuando hablo de la persona más avergonzada de la historia, estoy hablando de Cristo Jesús. Los principados y potestades trataron de avergonzar a Jesús en la cruz para así preservar su propio estado de dominio, pero fue en la cruz que ellos fueron avergonzados y la vergüenza fue removida de la humanidad. Mis amados, Jesús murió porque Dios quería expresar su amor. Además, el honor de Dios tenía que ser restaurado y solo la cruz podía remover la vergüenza de los seres humanos. En la muerte de Jesús, el Padre logró todo esto. Nunca pienses que a Jesús no le quedó otra, que se sintió obligado a hacerlo. De su propia voluntad Él entregó su vida. Su amor eterno lo impulsó a recuperar al hombre que había creado para que sea su imagen y semejanza, para que exprese su misma gloria en esta tierra. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.